Bueno, hermanos, hoy vamos a revisar la tercera intervención de esta nueva serie. Ya tuvimos 100 videos llamados guardados de la ceguera espiritual. Vimos mucho contenido bíblico, mucho. A estas alturas, hermanos, vamos a ver ya el tercero de la nueva serie. Ya es tiempo para predicar el Evangelio de Jesús y no historias. Hermanos, en esta tercera, en esta tercera intervención, hermanos, ya es tiempo de que nosotros nos empezamos a purificarnos, nosotros mismos. Ya hablemos ahí, primera de Pedro, qué cosas se necesitan. Veámoslo otra vez, primera de Pedro 1:16, por favor. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Se imaginan, hermanos? Ya lo vimos en el video anterior. Debemos ya tener una conciencia, hermanos. Veamos primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el 1 hasta el 11 o más. Vamos a verlo. Hay cuestiones muy importantes que debemos considerar siempre y que debemos estar pendientes de ponerlas por obra. Toda la Biblia nos enseña mucho de lo que ha sucedido y también son ejemplos de lo que sucederá después. Veamos aquí, hermanos, primera de Juan, capítulo 3, del versículo 1 en adelante, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo las deshizo? Enseñándonos lo que debemos estar haciendo para agradar a Dios, para estar con Él. Si no hacemos eso, hermanos, ¿cómo? Por eso quitó todo el servicio sacerdotal anterior y holocaustos y ofrendas y de todo. Y todos los privilegios que tenían estos sacerdotes. Nuestro único sacerdote ahora es nuestro Señor Jesús. Él es el único, no hay más. Y Él nos enseñó todo. Llamó hasta hipócritas al sistema sacerdotal y de autoridades de ese tiempo. A los saduceos, a los fariseos. Acuérdense, misericordia quiero. ¿Qué pasó con el buen samaritano? Tuvo misericordia de aquel que estuvo caído, lo atendió.
Capítulo 3, primera de Juan, versículo 9 en delante. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es nueva criatura, hermanos. El que no naciese de nuevo no puede estar con Dios. Tiene que olvidarse de todo lo que ya le sucedió anteriormente. De todo. ¿Para qué? Para que puedan estar precisamente con Dios. Capítulo 3, primera de Juan, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que no practica justicia, hermanos. El que es aborazado, el que es envidioso, el que le quita a su hermano el producto de su trabajo, el que no atiende al caído, el que no se desprende de algo para poder ayudar al que no tiene. Por eso hay tanta miseria y tanta cuestión, hermanos. Capítulo 3, primera de Juan, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y si sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, hermanos, en el 23 nos dice, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Qué Espíritu nos dio, hermanos? Ya, aquí está toda su enseñanza, todo lo que debemos hacer. Debemos purificarnos a nosotros mismos, hermanos. ¿Cómo nos purificamos? Aquí lo acabamos de leer todo. Todo esto es purificarse, hermanos. Entonces, pues, en el 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado infringe la ley. Entonces, hermanos, pues, no es posible que nosotros estemos pensando en otras cuestiones y que nos estén engañando que ya somos salvos. Sí, Él vino a quitarnos el pecado, pero siempre y cuando estemos en su palabra, hermano. Dice el 3:3, fíjense bien, primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros nos debemos purificar, ya conociendo todo esto, hermano. Veamos Levítico 20, por favor. Ahorita vamos a platicar un poquito con la Biblia, pero también vamos a platicar otras cuestiones. Si nosotros no nos purificamos, si nosotros no estamos haciendo lo correcto, hermano, ¿cómo queremos
La enseñanza de nuestro Padre Celestial ya está aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Capítulo 20, Levítico 27 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo os santifico, yo tu Dios os santifico. Aquí dice Jehová, ya lo saben, aquí está escrito, pero yo tu Dios os santifico. ¿Quién nos santifica? Él. ¿Con qué? Con su palabra y con su enseñanza que vino a darnos. ¿Sí? Entonces, hermanos, leamos nuevamente ahí, Primera de Pedro. Ya lo vimos, lo acabamos de ver, vamos a leerlo nuevamente. Primera de Pedro 1:16 dice. Primera de Pedro, me parece. Primera de Pedro 1:16 dice aquí: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En el 17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor. ¿En temor de qué? Saliéndose de la maldad, hermanos. Podemos invocar al Padre siempre y cuando no estemos en maldad. Si estamos en maldad no lo podemos hacer, hermanos. No nos escucha. Ya lo hemos visto muchísimas veces. Muchos ahí, es que la oración, tenemos que estar en oración. Si no te purificas a ti mismo, si no te sales de tus maldades, ¿cómo quieres estarle pidiendo a Dios? Que alguien por ahí dice, pídele a Dios esto, pídele. Yo les he comentado muchas veces, sí le podemos pedir, pero reconozcamos nuestros pecados, nos arrepintamos de tanta maldad, tanto pecado que hemos cometido, no lo volvamos a hacer y le podemos pedir a Dios que nos siga ayudando con su espíritu. ¿Qué cosa va a ser eso? Seguir estudiando y aprender realmente lo que a Él le agrada, para lo que fuimos creados, para buenas obras, hermanos. El Evangelio de Juan, cuando dijo, arrepíntete, el que viene detrás de mí viene con más poder. Claro, traía toda la enseñanza. Por eso le dijo a los saduceos y fariseos que llegaban allí al bautismo, ¿qué compromiso iban a hacer? El bautismo es un compromiso de nosotros para con Dios, para estar en buena situación, hermanos, no estar en otra gestión. Porque si nosotros no estamos en buena situación, hermanos, entonces, ¿qué le estamos ofreciendo a Dios? Entonces, hermanos, no podemos estar nosotros pensando, ya lo hemos visto muchas veces, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver nuevamente en alguna cuestión. ¿Sí? Ya les expliqué también lo del famoso Padre Nuestro que le están inculcando cantidad de veces, que veamos esto, que veamos lo otro. Dios no piensa a nadie, ya lo hemos visto, hermanos. ¿Sí? Nosotros ya tenemos una edad, ya, pero ¿cómo estamos de nuestra edad de conciencia? ¿Cómo? ¿Sí? Bueno, hermanos, vamos a ver, fíjense bien lo que nos dijo aquí Primera de Corintios, el apóstol Pablo. Vamos a ver, Primera de Corintios capítulo 5, vamos a leer desde el 9 al 13 para que entendamos bien. Dice, os he escrito Primera de Corintios capítulo 5 del 9 en delante, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, con todos aquellos que están haciendo maldad,
No os juntéis con los fornicarios tampoco. 10, capítulo 5, versículo 10 en delante, 1 Corintios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Vamos a repetirlo. 9, capítulo 5, 1 Corintios capítulo 5, del 9 en delante. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, podemos estar un poco cerca de ellos, no hacer lo que ellos hacen. 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Hay muchos que se juntan y que dicen que son cristianos, que van a la iglesia, y ahí tienen sus mismas iglesias, sus mismas capillas. Muchos se atreven a decir, en mi capilla. Bueno, ¿la capilla de quién es? ¿Es de él? ¿O Dios nos hizo a nosotros iglesia y templo de él? Él tiene que andar yendo en otros lugares, y si se dicen hermanos, ¿qué dice ahí? Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre nosotros. Quitad a ese perverso de entre nosotros, el que llamándose hermano. En el 6:18 nos dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Entonces, no sé qué más decir. Ya, hermanos. Entonces, vamos a ver Hechos. Perdón, ya vimos esto. Ahora veamos Primera de Corintios, el 1. Ahí mismo, Primera de Corintios, vamos a ver. Vamos a leer el 17. Fíjense aquí lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a leer el 16. También bauticé a la familia de Estefanas, y de los demás no sé si he bautizado a alguno. Eso dijo Pablo. Vamos a leer desde el 14. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Palabra del apóstol Pablo, Primera de Corintios. En el 1:15, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. ¿Por qué los bautizó, hermanos? Él era santo, fue nombrado apóstol por nuestro Señor Jesucristo, directamente. Pues no en el 1:17, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
Esto lo toman muchos, es que la cruz es santa. La cruz no es santa, es una arma. Jesús murió en la cruz, ahí lo mataron. Hagan de cuenta que agarraron una pistola y con una pistola lo mataron. ¿Cómo va a ser santa la pistola? Es un arma que ya los romanos usaban desde hace mucho, hermanos. La cruz no es para venerarla, ni para muestra de nada. Lo que nos salva es la muerte de nuestro Señor, su sacrificio, hermanos. Veamos ahí Juan, por favor, vamos a leer San Juan, capítulo 15. Ya lo hemos visto de muchas maneras, vamos a verlo nuevamente, hermanos. Juan 15, del 13 al 15, dice aquí: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En ningún momento menciona nada, absolutamente nada, de la cruz. En la cruz fue muerto, sí es cierto. Y por una gran mentira que le inventaron ahí, todo eso sucedió. Veamos por favor Hechos 10:24, capítulo 10, 24. Dice aquí: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a los parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, hermanos, nosotros estamos perfectamente comprobando que murió, sí, resucitó, sí. Entonces, hermanos, en Hechos, vamos a ver Hechos capítulo 2, 38. Vamos a verlo aquí. Dice aquí, capítulo 2, Hechos capítulo 2, 38. Dice, vamos a leer desde el 37 para que entendamos el contexto. Al oír esto, vamos a ver desde el 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron, o sea, se pusieron tristes. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, Pablo dice que a él no lo mandó a bautizar, le mandó a predicar el Evangelio. Sin embargo, bautizó a algunos, pero era santo, era apóstol. Entonces, hermanos, bautícese cada uno haga su compromiso con Dios. No hay otro, hermanos, hay que hacer su compromiso. Veamos ahí Romanos 15:2, por favor.
Vamos a ver, Romanos capítulo 15, en el versículo 2. Dice, cada uno de Romanos capítulo 15, versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Por eso murió nuestro Señor Jesucristo. Y fue muerte de cruz, efectivamente, ahí lo mataron. Entonces, hermanos, veamos Primera de Corintios 14, 26. Miren aquí lo que nos dice, hermanos, dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, hermanos. ¿Cuántas de esas cosas que se dicen en iglesias empiezan a cantar con una algarabía tremenda? Yo a alguien le dije, ¿por qué hacen eso? David también bailó, David también cantó, danzó muy fuerte. Sí, es cierto, pero David llevaba el arca. Entonces fue cuando lo hizo. Y le pregunté, ¿ustedes ya tienen el arca? ¿Ya descubrieron el arca? ¿O cuando menos el evangelio correcto? Eso es lo que predican. No, hermanos, hay que hacer todo con respeto. Yo no digo que no les des alabanzas, pero no lo vas a copiar de un libro de poesía. No la vas a copiar de algo que te están inculcando por ahí, y mucho menos diciendo cosas que Dios ya dijo que nosotros no podemos estar ahí. Dios nos mete en tentación, no podemos decirle no nos metas en tentación. Líbranos del mal, él ya dijo, ahí está su palabra. Resistid al diablo y él huirá de nosotros. Santificaos, cada uno, purificarse a sí mismo, hermanos. Veamos ahí, por favor, Gálatas 6, 4, 5. Vamos a ver Gálatas capítulo 6, 4 y 5. Dice aquí, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare también segará. Hermanos, entonces, veamos ahí Hechos 1, fíjense. Nadie puede nombrar a otros apóstoles, nadie. Uno, vamos a ver en el capítulo 1, del 20 al 26, dice acá, fíjense. Capítulo 1 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella. Eso lo dijo Pedro. Y tome otros oficios. O sea, Pedro lo repitió lo que ya estaba escrito. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del que cayó Judas, por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ese fue el 12. Es la única vez que se menciona Matías en la Biblia. ¿Qué pasó con Pablo cuando Dios lo escogió?
Cuando Jesús le dijo, difícil ha de ser dar de cosas, y a él lo nombró directamente. Nuestro Padre Celestial, mediante nuestro Señor Jesucristo, nombró sus apóstoles. Nadie más puede nombrar apóstoles, solo Él. Aquí está la muestra completa. Entonces, hermanos, pues tenemos que ser nuevas criaturas en todo. Veamos nuevamente, por favor, segunda de Corintios. Ya lo vimos varias veces. Veamos ahorita, segunda de Corintios. Vamos a leer, por favor, capítulo 5, 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, hermanos, no nos engañemos. Si andamos en malas obras, no podemos estar con nuestro Padre Celestial. Veamos ahí, ya me estoy pasando un poquito, quiero hacer esto el máximo una hora. Veamos, por favor, Apocalipsis 21. Ya lo hemos visto muchas veces, hermanos, pero esto es importante. Apocalipsis 21, del 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere, solo hasta que el que venciere será hijo. Repitamos, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. No antes, hermanos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, más claro. Y ahí en el versículo 27 claramente nos dice, mire, no entra, va a bajar la ciudad de Dios, no nos vamos a ir al cielo, va a bajar la ciudad de Dios. Ahí lo pueden ver en Apocalipsis 21. En el 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quieres estar escrito en la vida, hermanos? Te invito, lee ahí Romanos 8, 13, lee Gálatas del 19 al 22. Ahí te dice todo lo que es maldad, todo lo que a Dios no le agrada. Entonces, hermanos, no. Veamos nada más Romanos 8, 13. 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios aquí está, toda su enseñanza. Y nos dice incluso lo que no entrará con él en su casa. Hermanos, disculpen tanta información. Hoy les hablé un poco más de información bíblica, porque ya es tiempo de predicar el Evangelio, lo que salva, lo que verdaderamente vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo, y que sus apóstoles nos lo han transcrito. Recuerden, la Biblia tiene mucha verdad, pero también tiene mucha información manipulada. Dios nunca se contradice. Y desde el principio fuimos hechos para buenas obras. Tenemos que estar en buenas obras. Todo lo demás, vendrán falsos profetas, falsos maestros a enseñar y a desviar incluso a los escogidos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo doy las gracias por tener esta información y pasárselas a ustedes. Gracias por escuchar. En el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén.